Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que se conectan y nos siguen a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, Jorge. Buenos días. Aquí ya también otra vez para bendecir este día, el nombre de Dios, con su misma palabra que nos da, que nos regala, que nos enseña, y pues contenta de estar con ustedes nuevamente y pues con un tema de hoy que se llama Fortalece mi ser interior. Bueno, Ujú. iniciemos con el tema entonces, Chayo. Ok, sí, pues este tema, porque pues ahí en el libro de Efesios encontramos esta parte de la escritura donde habla acerca de que tenemos que fortalecernos como, ¿verdad? Fortalecemos nuestro cuerpo con ejercicio, fortalecemos nuestro cuerpo con lo que nos alimenta, con todas las cosas que vienen de parte de Dios también a nuestra vida, de la provisión que tenemos y todo, ¿verdad? Y de cómo nos vestimos, todo esto fortalecemos nuestra alma también, ¿verdad? Estudiando, leyendo, conociendo otras cosas, y llenando nuestras emociones, con cosas que nos gustan, pero cómo fortalecemos nuestro espíritu, cómo nos fortalecemos nosotros en Dios, que es muy importante, ¿verdad? Para nosotros como hijos de Dios, que tengamos esa llenura de su espíritu, esa llenura de su amor, esa llenura de lo que Él habla a nuestros corazones. Entonces, pues por eso la palabra de hoy fortalece mi ser interior, ¿no? Fortaleciendo mi ser interior. Y ahí en Efesios 3 podemos leer acerca de esto, ¿no? De cómo se fortalece nuestro ser. Y bueno, en el mundo en que vivimos se le da mucho valor o mucha importancia a la apariencia física, ¿no? Muchas veces por encima de cualquier otra cosa, ¿verdad? En nuestra persona o cualquier otra cualidad de la persona, la apariencia física es lo más importante. Entonces, por eso el tema de hoy, y pues estamos aquí para platicar un poco acerca de lo que fortalece nuestro ser. Las personas pues se esfuerzan por dar su mejor apariencia, pues invierten, ¿verdad? En ello, a veces hasta cantidades significativas o dinero, ¿verdad? En tratamientos de belleza, de todo tipo de tratamientos que ahora existen, ¿no? Cirugías, ropa, todo esto y muchas cosas más, ¿no? Que podemos hacer para vernos bien por fuera, ¿no? Para estar bien y aparentamos o nos vemos bien, ¿verdad? Y a veces estamos tristes o estamos desanimados o no sabemos qué hacer o cosas, pero nos vemos muy bien, ¿no? Entonces, las personas pues se esfuerzan por esto, ¿no? Y un dicho muy conocido que tenemos, ¿verdad? Es es como te ven, te tratan, ¿no? Y por eso, pues sociedades como por ejemplo, ahora la coreana que está tan de moda, ¿verdad? Con tantas cosas que vemos desde allá que llegan a nuestros canales o a nuestro internet, a todo esto, y dice, pues ahí estamos involucrados, ¿no? Con todo esto que viene de otros países, por ejemplo, en la coreana sí, pues se esfuerzan por comprar ropa y artículos caros, ¿verdad? A veces vemos que, pues si no es de marca, no lo usan, no se ni siquiera se acercan a ponérselo, ¿no? Entonces, aunque les implique endeudarse, ¿no? Y pues este es un ejemplo. Y esta tendencia del hombre de darle valor a una persona por su apariencia, pues difiere mucho del verdadero valor que ve Dios en cada persona, ¿no? Entonces, así se lo hizo ver al profeta Samuel, ¿verdad? Cuando fue a buscar al rey que iba a ser el rey David, ¿verdad? Así se le hizo ver a Samuel cuando tuvo que elegir entre los hermanos de David, ¿no? Entonces, pues vemos esa historia en la Biblia y cómo venía un hermano y venía el otro y venía el otro y no era. Y cuál era? Pues el que estaba ya con las ovejitas, ¿verdad? El que menos se pensaba, ese era el que era, a quien, pues, sí, a quien iba a ungir, ¿no? Como el próximo rey de Israel, a él, a David. Entonces, pues ahí vemos esta historia en la palabra, y algunos la conocemos, otros no, pero bueno, está ahí en el libro de Reyes y nosotros sabemos que las historias nos marcan y nos muestran, ¿verdad? El corazón de Dios, de cómo Dios ve al hombre, como Dios vio en este momento enviando a ese profeta, ¿verdad? A Samuel a buscar a este rey, ¿verdad? Y vio el corazón, ¿no? Como vemos ahí en Primera de Samuel 16,
tenemos este versículo que dice, pero Dios le dijo, Samuel, no te fijes en la apariencia, o no te fijes en su apariencia, ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón, ¿sí? Entonces Dios se fija en el corazón y en el ser interior. Entonces lo que Dios ve es nuestro interior, pues Él nos hizo, ¿verdad? Él nos creó, nos trajo a la vida, ¿verdad? Entonces Dios se fija en el corazón y nos conoce nuestro entrar, nuestro salir, nuestros secretos más íntimos, nuestra forma de ser, conoce todo, entonces a Dios pues no lo podemos engañar, ¿no? Él se fija en nosotros, ¿verdad? Desde nuestro interior, lo que hay en nuestro interior, sabe por las que estamos pasando, sabe por lo que estamos viviendo, sabe lo que estamos haciendo, conoce todo de nosotros, ¿verdad? Porque Él nos creó y pues Él sabe, ¿verdad? Cómo trabaja esta maquinita y qué piensa esta maquinita que podríamos decir es nuestro cuerpo. Y bueno, pues el ser interior que es el espíritu del hombre, él lo ve. Por eso es importante fortalecer y crecer en el espíritu. Porque muchas veces queremos crecer en otras cosas, ¿verdad? Sin leer la palabra, sin saber nada de Dios, queremos tener un crecimiento y sí lo podemos tener y es muy bueno, ¿verdad? Una profesión, un estudio, todo lo que tú vayas haciendo en tu vida, pero a veces está hueco, nuestro espíritu está vacío, nuestro espíritu no se llena más que con Dios, ¿sí? O sea, ninguna cosa sobre la tierra puede llenar el espíritu de Dios, perdón, del hombre, porque Dios lo creó, ¿sí? Dios creó ese espíritu para llenarlo él, ¿sí? Entonces, a veces estamos por eso como que andamos como títeres sin cabeza, o así, ¿verdad? Andamos mal porque estamos vacíos de esa parte importante que Dios creó en nosotros y que Dios tiene que llenar con su palabra y con todo lo que vemos de parte de Dios en nuestra vida. Entonces, Dios se fija en el corazón y en el ser interior, que es el espíritu del hombre. Ujú. Ahí es donde Dios radica, donde Dios vive, donde Cristo está en nosotros, ¿verdad? Donde su espíritu vive en nosotros. Por eso es importante que nos fortalezcamos y crecer en el espíritu, porque esto aparte de todo nos va a dar una añadidura en la vida para bendecir, para entender, para edificar, para amar, para tener compasión, misericordia. Bueno, cuántas cosas cuando nosotros llenamos nuestro espíritu de Dios, ¿verdad? Va a ser muy diferente nuestra vida y las cosas van a cambiar, van a caer las piezas donde deben caer, ¿verdad? Y no vamos a estar peleando, queriendo vivir por nuestras fuerzas, queriendo hacer por nuestras emociones, sino por lo que Dios ha puesto en nosotros a través de su palabra y a través de lo que Él habla con nosotros, lo que podemos tomar cuando oramos, cuando ayunamos, todo esto, ¿no? De lo que hemos hablado ya en otros temas. Y bueno, pues Dios se fija entonces en el corazón, en el ser interior, ¿sí? Porque es la parte de nuestro ser que se va perfeccionando para la eternidad. Con Dios a lo mejor nos vamos haciendo grandes, viejos, ya pasan los años, ¿verdad? Y seguimos llenando nuestro espíritu. Es donde se va perfeccionando nuestro espíritu para estar en esa eternidad con Dios. Y bueno, todo esto hacía grandes rasgos, se los estoy diciendo, pero de todos estos detalles habla la palabra de Dios, ¿sí? De cómo vamos a llegar a esa eternidad, porque estamos aquí, todo esto que hemos visto en otros temas también y que seguiremos viendo, ¿verdad? Aquí, y por eso tenemos Busco en ti este mensaje, ¿no? De busco en ti, estamos buscando a Dios, estamos siendo parte de lo que Dios quiere y de lo que Dios pone en nuestro ser. Entonces, estamos tomando de parte de Dios, ¿verdad? Porque lo estamos buscando a Él y queremos esto para cada uno de los que está ahora escuchando en esta mañana, tanto para nosotros como para los que escuchan, ¿no? Entonces, los creyentes en Cristo queremos ser más espirituales o debemos ser más espirituales, pero en la práctica nuestras oraciones no tendrán que ver con cosas a veces espirituales, ¿no? A veces no todo lo que pedimos es espiritual, a veces queremos cosas materiales solamente o solamente queremos pedir lo que nos hace falta, ¿no? Sí, sino con la deuda que tenemos con la casa que anhelamos, con el trabajo que deseamos, ¿verdad? Entonces,
a veces las cosas no son tan espirituales, ¿verdad? Ay, es que tengo una deuda, Señor, sácame de esta deuda. Ay, es que quiero una casa. Ay, es que anhelo esto, quiero ir de viaje acá, quiero tener este trabajo, todo esto. Entonces, parecería, ¿verdad? Que tenemos una orientación hacia lo espiritual, pero en realidad, pues no, ¿verdad? Dios quiere que seamos espirituales, pero Dios quiere que seamos espirituales. Su obra maestra es la vida espiritual. Esa es la obra maestra de Dios para nosotros, que seamos seres espirituales. ¿Qué ha puesto Él en nosotros? ¿Qué dice Dios acerca de nosotros en esa área espiritual que a veces no consideramos o no la vemos o la tenemos ahí abandonada o no se llena con nada, no nos fortalecemos en el espíritu, que esa es la palabra clave de este tema que hoy tengo en esta mesa, ¿verdad? Es fortalecernos en el espíritu, porque si no nos fortalecemos en el espíritu, estamos así, como olas que van y olas que vienen, ¿verdad? Y como con todo viento de doctrina, con todo lo que pasa por nosotros, creyendo todo, haciendo todo, pensando que todo es bueno, ¿verdad? Y pues tenemos solo una verdad, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. ¿Sí? Dios quiere que seamos espirituales, que nos fortalezcamos en nuestro espíritu. Su obra maestra es la vida espiritual, o sea, donde Dios puso todo es esto, esta parte espiritual de nuestro ser, ¿verdad? Esto lo ha puesto en nosotros, nos ha vivificado por su espíritu para que seamos menos carnales, ¿verdad? Y más espirituales, o menos de cosas físicas y de cosas que quiero, ¿verdad? Y Dios nos ha dado vida espiritual para que produzcamos obras, o sea, podemos producir obras. Entonces, podemos hacer muchas cosas en bendición, en favor, ¿verdad? De la obra de Dios, en favor de otros y en bendición, porque al final esto es un boomerang, ¿no? Que viene, o sea, tú lo das y regresa a ti, ¿verdad? También como bendición de lo que Dios está haciendo. Entonces, Dios nos ha dado esa vida espiritual para que produzcamos obras, ¿sí? Porque si no tenemos esa vida espiritual, lo que vamos a hacer solamente es mecánico, solamente es por mi propia fuerza, por mi propia creencia, y no por lo que Dios dice o lo que Dios dicta para bendecir, ¿no? O sea, para llevar a más, para compartir el evangelio, para estar evangelizando donde Dios nos lleva, de compartir a otros, de amar a otros, de sostener a otros en nuestras oraciones. ¿Cuántas cosas podemos hacer? Lo que se me ocurrió ahorita, pero yo creo que a ti se te ocurre todo lo que puedes hacer para bendecir esta obra de Dios, ¿no? Para bendecir y hacer más, ¿no? A través de lo que Dios te pone en el corazón. Y dice que cuando Pablo estaba preso, dice la palabra de Dios, temía que por este hecho los efesios o sea, temió por este hecho de que los efesios se desanimaron y fue ahí donde esta palabra, que fue de donde saqué este tema, me gustó mucho, como les decía, la palabra clave, fortalécete en el espíritu, fortalece tu ser interior. Y en Efesios 3:16 dice, les ruego entonces que no se desanimen por mis sufrimientos, dice Pablo a los efesios, pues esto es más bien un honor para ustedes, ¿sí? No se desanimen por lo que me ven, que me está pasando, ¿verdad? Como creyente y como estar siempre en las cosas de Dios, más bien es un honor para ustedes. Por todo esto me arrodillo, dice Pablo, a orar delante de Dios, el Padre, creador de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra. Por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que por medio de su espíritu los haga cristianos fuertes, o fortalecidos, dicen otras versiones, o fortalecidos, ¿verdad? Entonces, los haga cristianos fuertes de ánimo. Esto es lo que está pidiendo Pablo, ¿verdad? Y a mí me encantó mucho ver cómo Pablo se preocupa por los creyentes y les dice, fortalezcanse, que se hagan fuertes como cristianos y tengan ánimo. Entonces, esto es el tema de hoy, ¿verdad? De esta parte de Efesios 3:13, pues ahí podemos leer esto. Y nos lo está diciendo Pablo y nos lo dice Dios, ¿verdad? Fortalécete en tu espíritu, fortalece tu espíritu porque vas a ver la diferencia, vas a ver la vida que tiene Dios para ti en todos los ámbitos, ¿verdad? En los que te mueves. Y sí, entonces probablemente al ver al apóstol Pablo en la cárcel,
pues muchos creyentes estarían murmurando, Dios lo habrá condenado, algo malo ha hecho, porque por eso está en la cárcel, ¿verdad? Y en medio de esta tribulación, Pablo supo pedirle a Dios. Ujú. Y exactamente lo que se necesitaba, le pide a Dios que se fortaleciera al hombre interior de los efesios a través de su espíritu, ¿no? Entonces, él pidiendo esto, ¿verdad? Para los que él conocía, para los que él amaba o con los que tenía contacto, ¿verdad? Con los que estaban cerca, con su prójimo. Entonces, Pablo pidiendo esto, ¿no? Pedirle a Dios exactamente lo que se necesitaba, que fueran este pueblo, los efesios, ¿verdad? Fortalecidos en su hombre interior. Entonces, pues así pedimos en esta mañana que cada uno de nosotros pueda ser fortalecido en nuestro hombre interior, ¿no? Que nosotros podamos fortalecernos cada día en lo que Dios dice, con lo que Dios dice, y nuestra vida cambie, nuestra vida sea una vida que corra por un camino que Dios ha abierto para que nosotros caminemos por ahí y seamos bendición, podamos llevar bendición, sea nuestra vida bendecida, bueno, todo esto, ¿no? Viene a través de fortalecernos en hablar acerca de esto como Pablo lo hacía a los efesios. Y a veces en los problemas perdemos de vista que lo que primeramente debe ser fortalecido es nuestro espíritu, ¿sí? Tenemos problemas y no, pues, ¿cómo lo arreglo, verdad? No, pues tengo que sacar de aquí, tengo que sacar dinero de acá, tengo que hacer esto, esto, otro, y se nos olvida, ¿verdad? Que Dios, ¿qué es lo que Dios está diciendo a nuestro corazón, lo que podemos hacer? ¿Verdad? Si oramos antes de tomar decisiones y le pedimos a Dios su ayuda, si oramos porque bendiga nuestra casa, nuestra familia y las situaciones que estemos viviendo, las personas que estén padeciendo, las personas que estén en algún momento crítico, todo esto, ¿no? Entonces, pues a veces en los problemas, pues como les decía, perdemos de vista lo que primeramente debe ser fortalecido, nuestro espíritu. Primero déjenme entrar con Dios, primero déjenme descansar con Dios, déjenme preguntarle a Dios, déjenme que Dios hable a mi vida, ¿verdad? Y leer la Biblia, leer mi tiempo devocional, todo esto, tener mi tiempo devocional y pues fortalecerme ahí, ¿verdad? Para salir al mundo, ¿verdad? Listo, preparado, sanado, bendecido, animado, perdonado, fortalecido, fortalecido en mi espíritu, ¿no? De que es lo que estamos hablando. Entonces, nuestro ser interior es lo que Dios ve y debe estar en la condición adecuada. O sea, una condición adecuada es pues lleno, ¿verdad? Lleno nuestro espíritu para poder pues derrotar todas las acechanzas del enemigo, todas las cosas que vienen en nuestra contra a veces o que pareciera que vienen en nuestra contra y que Dios puede hablar a nuestros corazones y decir, no, no te están lastimando, tú tienes que ser menos sensible o tienes que tener cuidado con estas cosas y tienes que amar y tienes que tolerar o tienes ¿qué es lo que Dios te dice, ¿no? En tu ser, en lo que haces. Entonces, nuestra primera oración podría ser, Dios, fortalece con tu poder mi hombre interior por tu espíritu. Eso podemos orar. Sí, Señor, fortalece mi ser interior con tu espíritu, que es lo que realmente nos ayuda. Pero muchas veces nuestra primera oración es como diferente, ¿verdad? Dios, ayúdame a pagar la deuda que tengo. O hacemos oraciones que no tienen conexión con la obra que Dios quiere para a través nuestro, ¿no? O no nos damos cuenta lo importante es que somos para Dios o la importancia que tiene para Dios que hagamos, no sé, una ayuda o que, pues una ayuda no económica, sino tan solo servir en el servicio en la iglesia, en el servicio en la casa, en el servicio a otros, en la misma calle, cuando ves a una persona que necesita algo, que a lo mejor está triste, una persona que te encuentras en el camino que vas a trabajar o a tu escuela o a donde estés o en tu propia escuela, ¿verdad? Y oras por él o te acercas tan solo a darle una palabra de ánimo. Todo esto hacemos a veces solamente oraciones que no tienen conexión con la obra de Dios, ¿verdad? Y Él quiere hacer a través nuestro muchas cosas, ¿verdad? Por cuando estamos fortalecidos en nuestro espíritu, tenemos hasta el discernimiento para hablar con otros o acercarte, ¿verdad? Con amor, con denuedo, con palabras de ánimo y bendecir, ¿no? Entonces porque nuestro espíritu está lleno, nuestro espíritu, y Dios mismo nos está hablando a través de caminar tan solo en la calle y ver a una persona y auxiliarla
ayudarle a alguna necesidad que tiene en el momento y orar por ella o ministrarle con una palabra, ¿verdad? O dejarle ahí una bendición en su corazón. Oh, bueno, esto es en cuanto a los lugares pues, que constantemente visitamos o vamos o donde nos acercamos, ¿verdad? En la escuela, en el trabajo, no sé, en cualquier lugar, ¿verdad? Y bueno, el ser un hombre, el ser un hombre y tener ese interior de nosotros lleno, ¿verdad? Es lo necesario para nuestro espíritu, ¿no? Tenemos que tener nuestro espíritu fortalecido en Dios. Es aquel que no se ve, no se ve, ¿verdad? Que está pasando, pero tiene una naturaleza diferente. La vida que Dios nos ha dado cuando creímos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. O sea, tenemos ese espíritu de Dios, tenemos esa vida de Dios en nosotros. En la vida espiritual engendrada a través del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Esa es la vida de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos esa salvación y Dios vino a nuestra vida y pues ahí tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros desde el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y bueno, pues hay que fortalecer ese espíritu, porque ya lo tenemos, pero ahora hay que llenarlo con las cosas de Dios. No puede estar vacía el área espiritual porque pues seríamos nada más carne y alma y ya, ¿verdad? Y cuerpo, alma y cuerpo, o sea, emociones y físico, ¿no? Entonces, no, falta la parte espiritual, que es la que se debe fortalecer, porque eso va a ser, a medida que crezcamos, se va a fortalecer y va creciendo el hombre interior, ¿no? Entonces, es importante diferenciar entre los deseos de nuestro ser externo, que se manifiesta en necesidades físicas, y lo del espíritu. Entonces, por eso necesitamos desarrollar la vida del espíritu para ser fortalecidos con poder, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil, ¿no? Entonces, nuestra carne se va a ir por donde siempre quiere, ¿verdad? Claro, si tienes hambre, pues vas a comer, pero si no tienes dinero y quieres comprarte un auto, ¿verdad? Pues va a ser diferente, ¿no? O sea, ¿qué dice mi espíritu? No, pues no, eso no me corresponde en este momento, eso no lo puedo hacer, por poner un ejemplo así simple, ¿no? Pero cuántas cosas a veces quiere nuestra carne, ¿verdad? Entonces, pues no siempre se va a poder, no siempre vas a satisfacer a tu carne. Tienes que fortalecerte en tu espíritu para que tu carne no esté pidiendo todo y sea la que mande, la que ordene y la que dicta hacia dónde tienes que ir y lo que tienes que hacer y todo esto, ¿no? Entonces, tu espíritu fortalecido va a mantenerte en paz, en calma, en sabiduría, en entendimiento, en conocimiento, en si puedo hacer hoy las cosas, en discernir si esto es correcto o no. Tu espíritu fortalecido te va a ayudar a salir de muchas situaciones que se han provocado porque nunca se le ha dado el espacio ni se le ha dado el lugar al Espíritu Santo, al Espíritu que habita en ti, al Espíritu que Dios ha puesto en ti. Entonces, por eso hay que fortalecerlo, ¿verdad? Aun cuando nacemos en Cristo y tenemos una naturaleza espiritual nueva, esta siempre está dispuesta con las pasiones humanas de la naturaleza anterior y necesita sobreponerse a ello, ¿sí? O sea, necesitamos sobreponernos a lo que son las pasiones, ¿verdad? O sea, no todo es pasión, no todo es emoción, no todo es lo que yo quiero en este momento, no todo es el capricho, la necesidad que siento que tengo y que viene solo de mi carne, ¿no? Entonces, necesitamos sobreponernos a ello con un espíritu fortalecido, nuestro espíritu que sea el que ordene y el que mande y el que diga y el que nos detenga a hacer cosas que antes hacíamos sin pensarlo o porque la carne podía más, ¿no? Entonces necesitamos que el Espíritu Santo fortalezca nuestro espíritu con poder. Nuestra vida espiritual es importante para que Dios pueda estar en comunión con nosotros, ¿sí? La vida espiritual es para hacer obras y tareas espirituales. Muchas veces operamos principalmente en los deseos de la carne, pero Dios no derramará su poder sobre gente que no tiene interés en hacer su obra, ¿sí? O sea, pues no va a venir bien esto, ¿verdad? No va a salir bien. O sea, hacemos las cosas por nuestra carne y sin considerar lo que Dios quiere y a dónde quiere llevarnos y qué quiere hacer con tal o cual lugar, en tal o tal persona, con tal o cual situación, ¿verdad? Entonces, Dios no derramará su poder sobre gente que no tiene interés en hacer su obra y que no ha fortalecido su espíritu. La vida espiritual es
se atrofia por falta de uso, ¿sí? También, o sea, si tenías o podías hacer muchas cosas espiritualmente hablando porque estabas llenándote de Dios y ahora ya se detuvo todo eso, es por falta de uso, ¿verdad? Pues tenemos que volver a nuestro primer amor, volver a Dios, volver a lo que Dios nos está enseñando y fortalecidos, levantarnos y animarnos a hacer todo lo que sabemos que podemos en bendición llevar o bendecir o tener, ¿no? Que tenemos que hacerlo para lo que Dios lo necesita, ¿verdad? También y porque sabe quiénes somos y a dónde vamos. Entonces, por falta de, pues, a veces de tarea espiritual, la vida espiritual se mueve en la fe y a través de ella. Tenemos entonces que conocer la diferencia entre la vida anímica, que tiene que ver con lo que se ve y se siente, y la vida espiritual, que tiene que ver con la fe y es su desarrollo en base a una total y absoluta confianza en Dios y a causa de la fe. Pues esto es lo que va haciendo acerca de fortalecer nuestro espíritu, ¿no? La vida anímica no depende de Dios, ¿no? Sustancialmente es independencia de Él, ¿sí? No necesita buscarle porque ya tiene sus propios pensamientos y razonamientos, o la vida anímica, la del alma. Ajá. Pero la vida espiritual se desarrolla buscando el rostro de Dios, buscando a Dios, esa vida espiritual, para fortalecernos. Cualquier cosa que hagamos al margen de la fe y la certeza que proviene de Dios, será obra carnal, será obra que viene del alma del hombre. La vida espiritual, sin embargo, se opone a la vida del alma y a la vida carnal, es totalmente lo contrario. Por eso nuestro espíritu es el que debe mandar, nuestro espíritu es el que debe de organizar a esta área del alma y a esta área carnal, ¿verdad? Es nuestro espíritu el que debe de fortalecerse, ¿sí? El espíritu precisamente combate contra los designios del alma, que el apóstol Pablo también llama vida animal, ¿no? Entonces, la vida basada en las pasiones humanas confía en lo que ve y lo que siente, en tanto que el espíritu confía totalmente en Dios. La Biblia dice que quien se acerca a Dios debe hacerlo con fe, porque eso es lo que le agrada, ¿sí? A Dios. Entonces, la fe tiene que ver con comunión con Dios y su espíritu se comunica con el hombre a través del espíritu del hombre. Es como nos comunicamos con Dios, pues estamos aquí comunicados con Él, nos comunicamos con Dios a través de nuestro espíritu. ¿Sí? Por eso tenemos que saber, conocer, entender, escuchar la palabra, todo esto, ¿verdad? Para que nuestro espíritu, que se comunica con Dios fortalecido, entienda las cosas de Dios y sepa, ¿verdad? Entonces, ahí leemos esta. ¿Acaso no saben ustedes son un templo de Dios? Que son un templo de Dios cada uno de ustedes y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Somos templo, esto es en 1 Corintios 3:16, somos templo del Espíritu, o sea que, no, que, que nos compara con el templo de Dios, se nos compara con un templo de Dios que estaba dividido en tres partes. El atrio, que era el lugar visible, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces, pues ahora nosotros somos ese templo de Dios. Y pues esto es lo que tenemos para esta mañana. Y pues vayamos a buscar esta llenura de nuestro espíritu fortalecidos. Pues muchas gracias, gracias por su atención y pues nos vemos en un siguiente mensaje aquí comunicados con él y a través de Busco en Ti. Hasta pronto, buen día.